pasa, remeros? O debería decir Wargamers. Bienvenidos de vuelta aquí a Major CT2 con Rincón Wargamer. Y hoy tenemos un tema muy especial que tratar, que va a ser la continuación de Warhammer Fantasy en forma de Age of Sigmar, el nuevo juego, la nueva propiedad intelectual de Games Workshop. Si no habéis visto de qué trata el fin de los tiempos de Warhammer Fantasy, os aconsejo que os paséis por el vídeo que os dejo en la descripción, que fue el anterior episodio de Rincón Wargamer. Largo, pero muy intenso, lleno de críticas respecto a lo que es la última narrativa de Warhammer Fantasy, a raíz de la cual prácticamente queda destruido todo el mundo de Warhammer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre básicamente al final de este The End of Times que tanta polémica ha causado dentro del mundo Wargamer? Hay gente que se lo ha tomado más o menos bien, o un poco sí, un poco no, pero mucha gente que lo ha odiado porque le han matado su juego de la infancia, sobre todo en lo que viene siendo España e Italia, donde es bastante jugado ese Warhammer Fantasy. Bueno, pues veamos. El final de todo, pues se abre una grieta enorme al mundo, a los reinos del caos, y el caos entra rampante en lo que es el mundo de Warhammer Fantasy, empezando por el viejo mundo y consumiendo todo el planeta que, bueno, era objeto de semejantes aventuras. Entonces, supuestamente el caos gana. Pero antes de ganar el caos, aparecía, os recuerdo, Sigmar reencarnado en lo que viene siendo el cuerpo de Karl Franz. Se carga el devorador de almas número 1 de Khorne y luego gana Archaon, que es el que había protagonizado toda esta lucha por parte del caos de conquistar el imperio. Entonces, es cierto, gana el caos, pero al final de todo, supuestamente existe una pequeña luz, una esperanza llena de poder, como si fuera un cometa, esto que nos recuerda, el cometa de Sigmar de 2 colas, que es la única luz, ¿no?, que resta en ese mundo alrededor de ese ya, bueno, planeta terrible del caos, lleno de tentáculos y toda la mierda. Entonces, lo que nos deja entrever es que de entre todo lo que ha sido conquistado y destruido por el caos o convertido en parte de ese reino del caos, lo único que sobrevive es Sigmar. Sigmar, ese gran héroe barra profeta barra guerrero barra dios de la humanidad. Pero en teoría también recordemos otra parte de la narrativa de ese fin de los tiempos, y es que los hombres lagarto consiguen escapar haciendo que parte del suelo levite y se van en grandes porciones de tierra fuera, más allá del espacio de ese mundo. Entonces, tenemos en teoría 3 facciones que podríamos, bueno, tener como las posibles de Age of Sigmar, que son, pues, Sigmar, el mismo, y su poder, esa luz que iba a luchar, iba a combatir, iba a ganarle terreno supuestamente ahora a la oscuridad. Luego el caos, sobre todo liderado por Khorne, que es el gran vencedor de toda esta gran campaña de el fin de los tiempos. Y luego los hombres lagarto. Entonces, por lo menos sabemos qué ha ocurrido con varias gentecilla aquí. El problema es que ya nos están presentando Age of Sigmar, las miniaturas, cada vez más. Tenemos ya un tráiler incluso en Warhammer TV, que es el canal oficial de Games Workshop. Y es bastante curioso. Es muy curioso porque, bueno, pues te deja ver un montón de miniaturas sobre las cuales no tenemos realmente ninguna explicación. O sea, los ogros, ¿vale?, eran mercenarios, por ejemplo, de los orcos y tal, o de los enanos incluso, eran como agentes dobles. En la historia esta última que habíamos podido llegar a leer. Y, sin embargo, salen en este mismo tráiler. O sea, vemos a los ogros. Vemos, sobre todo, un gran duelo entre lo que son una especie de hordas sigmaritas, de guerreros sigmaritas, sacerdotes, guerreros como sagrados, parecen una especie de ángeles, y al mando estaría Sigmar, contra estos guerreros ya chetados de Khorne. Entonces, parece un poco como si quisieran meter el alma de Warhammer 40.000 dentro de lo que es Warhammer Age of Sigmar. Está claro que por lo menos en el asunto de lo que son las peanas redondas es clavado, las unidades también son un poco más grandes, con lo cual
Eso también, o sea, está claro que Warhammer Age of Sigmar intenta adaptar un poco las claves de éxito de Warhammer 40.000 a lo que era el antiguo Warhammer Fantasy. Esto significa un poco más de dinamismo, simplificar un poco también lo que es el movimiento y también el despliegue de las tropas con esas peanas circulares, y también, bueno, pues digamos, yo diría que aumentaría la espectacularidad de cada miniatura en cuanto a sus rasgos individuales por el hecho de tener una peana redonda y no formar parte como tal de un regimiento cerrado. Entonces, como juego, sinceramente me parece una gran idea adaptarlo de esa forma. Pero claro, ¿eso qué supone? Que ya todas las miniaturas que teníamos antes o las cambiamos de peana o se nos va a la mierda. Claro, vosotros pensaréis, pero es que hay miniaturas nuevas, es que el juego cambia completamente. No del todo. Porque si realmente vemos el resto del tráiler, vemos que sí, hay unidades nuevas de Khorne y las vemos enfrentadas a estos sigmaritas extraños del copón, y básicamente existe como un gran ejército de la luz enfrentado a un ejército de la oscuridad. Pero si seguimos avanzando, aparte de estos ángeles y arqueros luminosos y toda la mierda, lo que vamos a ver es que realmente siguen habiendo las facciones que con nosotros conocíamos de antes. Te enseña mucho Khorne, mucho caos, mucho rollo, pero aparecen de nuevo en esos estegadones y todo el rollo los hombres lagarto, aparece Nurgle. Luego también, lo importante de todo esto es que aparte de los ángeles y de lo que vienen siendo estas fuerzas como espirituales sigmaritas, aparecen incluso, pues eso, sacerdotes de Sigmar, de los típicos de toda la vida. Entonces tú llegas a pensar, ¿la humanidad ha sobrevivido a todo esto? ¿O ha renacido? ¿Qué demonios ha sucedido? Los elfos silvanos siguen en pie, o por lo menos sus fuerzas del bosque. Y estamos viendo también, aunque sea por muy poco, que, no sé, quedan todavía más unidades de los condes vampiro, de los nigromantes, los scavens, creo que siguen ahí, sí, es totalmente cierto. O sea, las facciones siguen vivas, los reinos ogro, de hecho, me da la sensación que son las mismas unidades, o si no son las mismas, son parecidísimas. Los goblins, con sus arañas, ahí están. Y bueno, no vemos solo unidades de no muertos, sino que vemos al propio Nagash en la figura que ya conocíamos, esa grande y esplendorosa. Sigue vivo el hijo de puta. O sea, entonces, en teoría, ¿ha sido destruido todo el mundo de Warhammer Fantasy o simplemente le han cambiado las peanas a las unidades? Pensad en eso. Seguimos adelante con todo. Si vemos ese tráiler, vamos a ver, pues esos sigmaritas rodeados de gente del caos, como podíamos ver en batallas típicas anteriores. Vemos de nuevo a los hombres bestia. ¿Qué nos falta por confirmar? ¿Qué nos falta? Obviamente nos falta más por confirmar y probablemente parte de todo lo que nos falte por confirmar no vuelva a aparecer. Pero realmente ya hemos visto, pues eso, hemos visto que aparecen los goblins, los scavens, los no muertos, incluidos tanto vampiros como estos nigromantes de Khemri. Ya está. Está ahí. Es Warhammer Fantasy con cambio de peana. Lo que me jode es que, no obstante, Warhammer Age of Sigmar nos deja caer que va a haber ciertos sacrificios. No se ve ni gota del imperio original. Entonces, esto por un lado dices, hostia, me han salvado casi todo el trasfondo original, bien, cojonudo, Warhammer Fantasy sigue ahí. Pero si lo pensáis, ¿dónde está ese gran imperio que realmente le aportaba una gran personalidad digamos, a Warhammer Fantasy? O sea, la gracia de Warhammer Fantasy no es que tuviera simplemente facciones que cambiaban de naturaleza en plan de nigromantes, orcos, tal, sino que cada facción hacía gala de un estilo de lucha totalmente distinto. Y aquí lo que vemos son sigmaritas de oro contra Khorne de color rojo y tal, pegándose de hostias a martillazos y hachazos, vale, muy bien, muy bonito. Pero me molaba más antes cuando el imperio sacaba todas esas unidades basadas en el Renacimiento. Esos arcabuceros, mosqueteros, ballesteros, qué sé yo, tanques a vapor, morteros, grandes cañones, cañones de salvas, lanzacohetes, luego esos grifos. O sea, me parece una buena iniciativa la aparición de este ejército de ángeles de Sigmar, por así decirlo, que esa es otra. O sea, vemos las miniaturas, pero de momento no sabemos demasiado del trasfondo, nos lo podemos imaginar, pero tampoco tal. Pero es eso, parece que a Bretonia y a lo que vienen siendo el Imperio, los han matado. Los han matado por completo. Y me jode porque yo soy jugador del Imperio. Y soy jugador del Imperio
No porque fuera, pues eso, la típica fuerza inicial, es lo más básico que te puedes pillar como jugador de Warhammer Fantasy, al igual que si te metes en Warhammer 40.000, lo primero que a lo mejor te vas a poder querer pillar son los marines espaciales. Pero es que no, es que son ejércitos que me he pillado desde el principio de que juego a estos juegos, pero que los he conservado, o sea, no he cambiado de ejército porque me gusta. Amo los marines espaciales, al igual que amo el Imperio. Me encanta ver fuerzas de arcabuceros cargándose esqueletos. Me encanta ver un tanque de vapor arrasando con orcos, yo que sé, algo de ese palo. Y eso me lo han matado aquí. Hablemos de las miniaturas. El diseño, muy guapo, está muy bien. Con mucho detalle. Son de plástico, al menos por lo que yo me he podido llegar a enterar y bueno, ya sabíamos que los de Games Workshop trabajan de puta madre el plástico. Y eso lo sé, no ya desde tiempos inmemoriales, porque la calidad del plástico de Warhammer no ha sido siempre la misma, pero sí desde hace unos cuantos años, desde que sacaron la nueva remesa, digamos, de unidades de los condes vampiros, desde que las venden de 10 en 10 en esqueletos. Es cierto, es todavía más caro, pero también hay que decir que la calidad del plástico es todavía mejor. O sea, unos esqueletos súper bien definidos, o sea, ya os digo, o sea, fue una de mis últimas unidades que compré para completar la compañía de Richard Kreuger. Me compré esqueletos de los nuevos, de los condes vampiro, y chapó, o sea, un plástico muy duro, muy resistente, pero al mismo tiempo fácil de modificar, con mucho detalle. Entonces sí, vale, Games Workshop es caro, todo lo que tú quieras, pero trabaja muy bien, por lo menos el plástico. Quizás en temas de metal me podría decir que me gusta más Infinity, porque bueno, están especializados básicamente todos de puto metal, pero bueno, básicamente las miniaturas estas nuevas que van a salir de Age of Sigmar tienen muy buena pinta. Tengamos también en cuenta que son miniaturas un poco más grandes, que se acercan un poco a los tamaños de Warhammer 40.000 y por ende también hay más espacio todavía para más detalles si cabe. O sea, si han ganado experiencia haciendo miniaturas de plástico y todavía encima la miniatura es más grande, pues evidentemente el detalle de las miniaturas va a ser espectacular. Y de nuevo recordemos el asunto de las peanas redondas. Lo que es el material final con miniatura va a ser imposible de criticar. La cuestión es, ¿qué hacemos con el trasfondo? Al igual que anteriormente en Warhammer Fantasy veíamos una serie de facciones y sobre todo el caos que querían dominar y destruir el mundo, aquí vemos un poco lo contrario, cómo la luz se intenta imponer sobre lo que viene siendo ese caos que ya reina. Entonces se le da un poco la vuelta a la tortilla, puede ser muy interesante, pero volvemos a las mismas. Me sacrifican a mi imperio, o sea, ahora mismo lo que estoy viendo es, vale, sí, veo las facciones, todo lo que tú quieras, pero están en un mundo destruido, supuestamente, y controlado por el caos. Aquí no hay ciudades, no hay ruinas, y el anterior trasfondo, o sea, el argumento de toda la historia original, es un argumento que, vale, está ahí, y bueno, digamos que a forma de bola de nieve termina en Warhammer Age of Sigmar, pero que en teoría totalmente ha desaparecido. Entonces, ¿cuál es la gracia realmente? Me pregunto yo de jugar. Jugar en Warhammer, bueno, es Warhar, ¿no? De jugar en Warhammer Age of Sigmar. O sea, no dices, bueno, pues voy a intentar recrear un asedio a Nuln. O dices, bueno, pues voy a intentar recrear un asedio a Lustria. No puedes, porque no hay nada. No hay nada. Desde luego, esto también, dices, ¿cómo va a afectar esto a la escenografía? ¿Cómo se supone que reaparece la humanidad? O sea, nos falta sobre todo, yo creo, mucha información sobre el contexto, sobre los argumentos nuevos que van a respaldar el funcionamiento de las facciones que han restado o que han renacido con Age of Sigmar. Porque luego, claro, ¿qué pasa? ¿Los Skavens han sobrevivido porque estaban aliados con el caos? ¿Los goblins, qué pasa con ellos? Si realmente el caos lo conquista todo, ¿cómo han sobrevivido? ¿O es que Sigmar, en su gran gracia, no solo hace que renazca la humanidad, sino que también reaparezcan el resto de antiguos seres, a lo mejor gracias a un choque de fuerzas místicas entre lo que es la luz y el bien y luego el caos que reinaba de forma resultante en ese gran mundo? Falta información. Entonces, nuevas unidades incoming. Tenemos imágenes de las matrices, tenemos imágenes de la nueva White Dwarf, tenemos este tráiler. Es un nuevo comienzo. Yo todavía me aferraría a la conservación y deificación, o sea, o deización, ¿cómo lo diríamos? Bueno, que vamos a poner en un altar a todas estas antiguas miniaturas de Warhammer Fantasy, por lo menos por mi parte. Yo guardaré mi tanque a vapor como una grandísima reliquia.
Y espero que muchos de vosotros, si me estáis viendo, jugadores de Warhammer Fantasy, hagáis exactamente lo mismo. Entonces, a mí me gustaría tomármelo como que Warhammer Fantasy en realidad no muere. Sobre todo, más que el juego de mesa, porque todavía tengo fe de que mucha gente siga utilizando los reglamentos antiguos y siga dándole rienda suelta a lo que es el aprovechar este Warhammer Fantasy original. Realmente eso me la trae un poco floja. Lo que más me gusta de Warhammer Fantasy es el concepto general, el pensar que ese mundo, tal y como estaba antes del fin de los tiempos o durante el fin de los tiempos, sigue vivo. Lo comenté en el anterior vídeo. Ya sabéis, Warhammer The End of Times Vermintide o Warhammer Total War son juegos que voy a disfrutar, yo creo, muchísimo más que cualquier juego a lo mejor de PC que me puedan hacer de Warhammer Age of Sigmar. Todo habrá que verlo. Esto a lo mejor dentro de 10 años es algo que ya tenemos asumido. No sé cómo veremos desde entonces con la perspectiva Warhammer Fantasy y si amaremos Age of Sigmar. Sinceramente, para cómo han roto con la historia original y cómo, bueno, pues han puesto unas nuevas bases para un mundo diferente o un mundo 2.0, por así decirlo, me parece que lo están haciendo bastante bien. O sea, están sacando toda la artillería para haber sacrificado algo tan grande y tan amado, lo están haciendo muy bien. Pero no dejan de haber sacrificado algo enorme y que todos queríamos mucho. Entonces, ahí en este vídeo os he podido dejar unas cuantas imágenes de lo que es Age of Sigmar. A mí, bueno, me parece un poco peleón y un poco, no sé, muy mainstream esto de un ejército de ángeles, que tal y cual. Pero bueno, todo habrá que ver el cómo lo explican más adelante con las nuevas narrativas. Y luego también ya sabéis que los mundos de tanto Warhammer Fantasy como Warhammer 40.000 son mundos que, aunque supuestamente se reproducen constantemente a sí mismos, y bueno, que parece como que se mantienen y tienen una serie de facciones que siempre están en constante lucha, son mundos que evolucionan. Entonces la pregunta es, ¿cómo evolucionará Age of Sigmar? ¿Evolucionará quizás Age of Sigmar hasta el punto de volver a ser Warhammer Fantasy? ¿Nos traerá otras cosas nuevas, originales, que amemos más que las anteriores? Quiero de nuevo, en este vídeo también es muy importante para mí, que me dejéis vuestras opiniones respecto a Warhammer Age of Sigmar. También es bastante interesante esta jugada, ¿no? De intentar explotar quizás lo más original de todo, que es tanto Khorne como Sigmar, ¿no? Intentan volver una especie de derbi entre quizás las cosas que sí podría Games Workshop volver parte de su copyright. O sea, hoy en día no puedes decir, oye, pues voy a hacer un mundo de fantasía y a un tío le voy a llamar Sigmar. No, porque eso es parte del universo de Warhammer Fantasy. Entonces, no sé, a lo mejor creyeron que los arcabuceros era algo que se podía reproducir con facilidad, pero que Sigmar era algo parte de Games Workshop desde el fondo que era imposible de ignorar, y que a lo mejor iba a ser incluso mejor personificar la destrucción, la maldad desde Khorne, que era también algo muy muy suyo, muy de Games Workshop, que desde el caos, que es un concepto un poco más general y que podían pillar otros mundos de fantasía, ¿no? Entonces, es eso. Una solución muy de cara a hacer un juego que realmente sea competitivo y dinámico, que es algo que es muy importante últimamente con juegos, ya os digo, como Infinity y cosas así. Y también de cara a hacer algo que tenga todavía una imagen más propia si cabe. Pero no sé, o sea, para mí, desde mi punto de vista, la imagen del Warhammer Fantasy anterior era tan de Games Workshop como de ningún otro. O sea, yo veía arcabuceros en un mundo mágico y pensaba en Warhammer Fantasy. O sea, para mí, cualquier cosa que pudiera sacar World of Warcraft, por ejemplo, Warcraft, el mundo de Warcraft, para mí es una copia barata de Warhammer Fantasy. O sea, si otro mundo de fantasía intentaba copiar a Warhammer Fantasy, yo decía, es una copia de Warhammer Fantasy. O sea, no veo realmente la razón por la cual realmente le interesaba tanto a Games Workshop huir aquello de lo que ellos eran los máximos representantes. Eso es lo que me hace la gracia, porque deberían haber huido otras propiedades intelectuales ajenas a Games Workshop, no Games Workshop. Es como si tú inventas el fútbol, la gente se pone a jugar el fútbol y a hacer, yo qué sé, variantes del fútbol, y tú dejas de jugar al fútbol y te inventas otra cosa cuando tú eres el máximo exponente del fútbol. A eso me refiero. O sea, los grandes arcabuceros del Imperio, los grandes caballeros de Bretonia, qué sé yo.
ese imitar, ¿no? Ese imitar el mundo normal y corriente, esa geografía, ¿no? Y esa geopolítica que tenía Warhammer Fantasy era muy interesante. Y otros mundos habían hecho un poco lo mismo. Yo mismo, en mis libros de Iridia, que ya los terminaré, que muchos estáis vigilando para que los termine, Iridia sigue un poco la línea de Warhammer Fantasy en cuanto a que el mundo de fantasía está basado en nuestro medievo real. Y en, yo qué sé, en las historias de los conquistadores, el Imperio Romano, el Imperio Sacro Romano, las invasiones bárbaras, todo ese sustrato cultural que tiene el mundo occidental, que impregnaba Warhammer Fantasy, yo lo he querido utilizar también para Iridia, y sin embargo, vemos cómo la historia de Warhammer huye de ese mismo sustrato que le daba toda la gracia. Entonces, parece que lo quieren volver más fantástico, espiritual, místico y colorido, en lugar de vivir de aquello que les dio esa buena fama. Porque, yo qué sé, es que es eso, os lo digo de nuevo, o sea, Warcraft me parece una especie de comedia, de parodia de Warhammer. Y de hecho, la gente que sale de Warcraft eran gente que originalmente quería hacer originariamente querían hacer un juego para Warhammer. O sea, es que es eso. Estamos hablando de copias de facto. Es como, no sé, el mundo de Games Workshop me parece terriblemente original. Gears of War, o sea, la gente que juega, o sea, digo, los creadores de Gears of War son fans declarados de Warhammer 40.000. O sea, son otros mundos, otras propiedades intelectuales, otros estudios, otros creadores los que se tienen que currar el hacer cosas nuevas. No veo por qué esta huida hacia adelante, ¿no? de Warhammer. La veo innecesaria. Que pueda ser buena o no, que la podamos llegar a querer o no, vale. Pero yo voy a seguir amando completamente, queriendo y recordando y me voy a seguir haciendo mis pajas mentales sobre lo que es Warhammer Fantasy. Ya veremos. Estoy dispuesto a adaptar Warhammer Age of Sigmar, estoy dispuesto a quererlo, pero tienen que darme un buen trasfondo. Al fin de cuentas es el fuerte de Games Workshop, el cómo se curran todo lo que hay detrás de cada facción, de cada personaje, las historias, las novelas. Lo bueno de los libros, de esos libros de reglamento, es que no son reglamento a secas, que no son simplemente datos de las unidades, es el trasfondo de cada última y puta unidad. Y eso es lo que mola de Games Workshop. Entonces, bueno, a ver qué tal se lo curran. Esperemos que saquen lo mejor de sí mismos. Y de nuevo, os voy a pedir vuestros comentarios acerca de este cambio de Games Workshop, este cambio de Warhammer Fantasy a Warhammer Age of Sigmar, y de qué pensáis también respecto a los porqués, ¿no?, de este cambio. Y bueno, también de paso, ¿qué os parecen estas miniaturas? Así que nada, hasta aquí este nuevo capítulo, episodio barra vídeo obligatorio en Recon Wargamer sobre Warhammer Age of Sigmar. Llegaba el momento de comentarlo y junto con el vídeo anterior, pues bueno, este era de cajón un vídeo también necesario que además me habéis estado pidiendo. Así que nada, lo dicho, metedle un buen like, espero vuestros comentarios, os voy a leer y ya nos vemos en la próxima.